Bienvenidos a la guía de casamiento de auroras boreales en Islandia. Mi nombre es Paulina y he sido guía de auroras boreales por más de 3 años. Tengo la fortuna de poder compartir mis conocimientos sobre la aurora contigo para que te vuelvas un cazador de ellas. Esperemos que la madre naturaleza esté de tu lado y que puedas experimentar este fenómeno natural. ¿Qué son las auroras boreales? Aurora borealis significa luz del amanecer en el norte. Aurora es la diosa del amanecer y Boreas es el viento del norte personificado. El término aurora borealis apareció por primera vez en un texto escrito por Galileo Galilei en 1623. Las auroras son un fenómeno natural que proviene de la actividad solar, aunque no haya luz solar. Aún así las podemos ver. La energía proveniente del Sol se expulsa unas veces más que otras. Cuando se expulsa más que otras se conoce como tormentas solares, y ahí es cuando se liberan más partículas solares que viajan a través del espacio. Hay un tipo de tormenta solar que se llama proyección de la masa de la corona. La corona es la capa externa del Sol que está a altas temperaturas y de ahí se desprende una burbuja de gas electrificado que puede viajar a través del espacio a altas velocidades. Cuando la tormenta solar llega a la Tierra, algunas de las partículas pequeñas y de energía viajan a través de los campos magnéticos de ambos polos hacia la magnetosfera de la Tierra. Ahí interactúan con los gases que hay en la atmósfera y lo que se conoce como aurora es la interacción de las partículas solares, que vienen siendo los electrones y los protones, con partículas de la atmósfera, que son el nitrógeno y el oxígeno. Después de esta interacción, se libera energía en forma de luz, y es lo que conocemos en el Polo Norte como aurora boreales y en el sur como aurora australis. Las auroras suceden en los polos magnéticos porque ahí es donde la energía está más concentrada. ¿Qué es lo que hace el color de la aurora? Dependiendo del elemento con el que interactúen, la densidad en la atmósfera y la altitud de la misma es lo que trae los diferentes colores de las auroras. El verde es la mezcla del oxígeno a más de 100 kilómetros de altitud. El rojo puede ser que se mezcla el oxígeno a 200 a 400 kilómetros de altitud o el nitrógeno cuando está a una altitud menor a 90 kilómetros, lo cual es muy común durante las tormentas solares. El color morado y el azul son el nitrógeno ionizado. Se puede decir que es difícil ver el color rojo a veces, pues nuestros ojos no están tan sensibles a la longitud de esta onda. Cuando vean algún color blanco, esa es la mezcla de todos los colores, o cuando las luces, las auroras, son más tenues. Los colores de la aurora son finalmente una mezcla de todos los colores. La impresión general es de color verdoso blancuzco. Cuando hay una aurora muy intensa, se aprecia con un borde morado en su parte inferior, la cual es la mezcla del color azul y el color rojo. ¿Y de qué color las vas a ver cuando estés en Islandia? Normalmente se ven de color verdoso claro, a veces de color blanco, grisáceo, hasta inclusive se pueden llegar a confundir con las nubes. Generalmente son estáticas, así que las puedes ver como una línea en el horizonte, pero si llegan a verse con movimiento a veces y en forma de cortinas, generalmente. Eso depende en gran medida de los electrones, de qué tanto se queden en el campo magnético de la atmósfera. Si hay movimiento, es porque estos electrones se están moviendo en forma paralela al campo magnético, ya sea en la misma dirección o al contrario. La forma de distinguirlas de las nubes es fotografiándolas, pues las cámaras captan más luz y colores que nuestros propios ojos. Así que no se decepcionen si no las ven como en videos o en fotografías que han visto en internet. Siempre que tengan duda,
de si lo que están viendo es una aurora o no, disparen una foto. Y bueno, ¿hacia dónde mirar? ¿Hacia dónde buscarlas? Hay veces que las auroras cambian de color conforme al paso del tiempo, así que hay que ser pacientes. Pueden comenzar con un color verdoso claro y después convertirse en un espectáculo como el que quizás hayan visto en uno de los tantos videos en internet, y después podrían llegar a apagarse. A veces desaparecen y vuelven a aparecer. Hay que tener los ojos abiertos en todas direcciones y en todas latitudes, pero generalmente aparecen hacia el hemisferio norte. Se requiere realmente mucha paciencia. Para hacer este casamiento más divertido, les recomiendo bajar una aplicación como Sky Map o Star Walk, para que así puedas apreciar más tesoros que la noche nos puede ofrecer, sobre todo si has tenido la buena fortuna de encontrarte con un cielo despejado. Pero recuerda el no mirar por mucho tiempo a tus dispositivos electrónicos, pues toma tiempo el que tus ojos se acostumbren de nuevo a la oscuridad. Definitivamente verás las auroras de diferente color o tonos dependiendo de cuánta luz haya entrado a tus ojos. ¿Por cuánto tiempo las vamos a ver? Cada día es diferente y se ven de diferente forma. La actividad solar no es la misma todo el tiempo. Unos días podrás verlas a su máximo esplendor por horas, o quizás tener un espectáculo magnífico por un corto tiempo y después nada por el resto de la noche. Otras veces se verán muy tenues por toda la noche o quizás por un corto tiempo. Hay que estar en el momento adecuado y a la hora correcta. La mejor hora es 3 o 4 horas alrededor de la medianoche. Se puede decir que será posible, dependiendo de la latitud en donde te encuentres, verlas entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana. Un buen espectáculo quizás no dura más de 15 y 30 minutos, aunque si tienes suerte, se puede extender por varias horas o más. ¿Por qué cazar las auroras en Islandia y no en otro país? Bueno, la aurora boreal se puede ver comúnmente en las regiones polares, en un radio alrededor de 2.500 kilómetros alrededor del campo magnético. Esta área es conocida como la zona de aurora o el óvalo de la aurora. Para ver las auroras boreales, lo más lejano que vayas hacia el norte, hablando de estar por encima del círculo ártico, eso quiere decir a más de 66 grados al norte, será la mayor probabilidad que tienes de ver las auroras. A comparación de otros países, en Islandia hay sitios cercanos al área metropolitana donde no hay contaminación de las luces de la ciudad y donde nos podemos detener a cazar auroras. Se pueden ver básicamente en cualquier rincón del país, cuando no son caprichosas, eso es. La aurora se comienza a ver 30 minutos antes en la parte este que en la capital. La diferencia de estar, por ejemplo, cerca de la capital y de estar en la parte norte del país es que las auroras se van a ver de diferentes perspectivas, pero el fenómeno va a ser exactamente el mismo. Ten en cuenta que no es necesario que el óvalo de la aurora llegue hasta tu latitud magnética para verla. La aurora es visible aun cuando su frontera es de 4 o 5 grados hacia el polo desde tu locación. Cuando la actividad geomagnética es baja, la aurora está generalmente localizada alrededor de 67 grados de la latitud magnética. Cuando su actividad incrementa, la región de la aurora se expande hacia el ecuador. Ahí es cuando se ha podido ver la aurora en regiones como en Irlanda y en la parte norte de Inglaterra. La capital de Islandia está localizada a 64.9631 grados al norte. Si tomamos en cuenta la información anterior, su latitud nos indica que por eso podemos ver la aurora aun cuando la actividad de la aurora sea baja.
Su parte más al norte está localizada sobre los 66 grados norte. Las auroras se pueden ver desde el espacio. Los astronautas en la Estación Internacional Espacial pueden ver ambas auroras. Estamos hablando de la aurora australis y de la aurora borealis. El ver las auroras depende de dos factores: de la actividad geomagnética, eso es, el grado de disturbancia del campo magnético en el tiempo, de tu locación geográfica también. Algunos otros factores son el clima, la contaminación de luz de la ciudad, la luna y demás. Son factores que les comentaré más adelante. ¿Qué tan seguido y cuándo podemos ver las auroras? Siempre hay auroras en alguna parte del planeta. Cuando el viento solar es calmado, la aurora solo aparece en altitudes altas y puede ser muy clara, pero aún así hay aurora. Como se necesita de oscuridad, por eso no es posible verlas con nuestros propios ojos durante el verano, inclusive arriba del círculo ártico. El invierno en el Ártico comienza a finales de septiembre hasta finales de marzo o principios de abril. Durante este tiempo, el cielo ártico es suficientemente oscuro para que las auroras boreales sean visibles bajo las condiciones adecuadas. La aurora es más activa durante los equinoccios de marzo y septiembre, que es entre el 20 de septiembre y el 20 de marzo. Sigue siendo un misterio por qué, pero probablemente tiene algo que ver con el eje de rotación de la Tierra y el Sol en ese momento. Es más raro ver las auroras alrededor del solsticio, que es entre el 21 de junio y el 21 de diciembre. Un solsticio es un evento que ocurre cuando el Sol parece alcanzar su excursión más alta al norte o al sur en relación con el ecuador celeste en la esfera celeste. ¿Y qué afecta su visibilidad de la aurora? ¿Y por qué se dice que cazamos auroras? Bueno, decimos esto porque no está garantizado que podamos verlas. El que las veamos depende de varios factores, como ya había mencionado algunos, y ahora los contaré en detalle. Para ver las auroras, el cielo debe de estar oscuro y despejado, y debe de haber una muy buena actividad solar. Si bien las condiciones del cielo no tienen nada que ver con la aurora boreal, las reacciones químicas pasan en el cielo sin importar la cobertura de las nubes. Pero lo que pasa es que las nubes de cierta forma afectan la visibilidad de las auroras, pues no las podemos ver cuando está nublado. En Islandia tenemos muchos microsistemas, lo cual hace que la predicción de las nubes y de su movimiento sea más difícil. Es muy raro que tengamos días sin nubes o precipitaciones, pero aún así podemos observar las auroras. Depende de qué tipo de nubes son las que están presentes. Si en el mapa de Islandia ves todo aparentemente nublado, deberás de verlo con más detalle. Más información al respecto puede ser encontrada en la guía de lectura de mapas y pronósticos de la aurora. Sin embargo, otros factores como el índice de Kp, las manchas solares, actividad de viento solar influyen en la visibilidad de la aurora. El índice de Kp nos indica la latitud en donde va a estar el óvalo de la aurora. Las manchas solares son hoyos negros en la corteza del Sol de donde se libera más energía, que viajará en el sistema solar. La actividad solar quiere decir la cantidad de energía proveniente del Sol y su densidad. El viento solar es la velocidad con la que viajan los vientos solares. Entre mayor sea, mayor será la probabilidad de que las auroras tengan algún tipo de movimiento. La luz de la luna afecta la visibilidad de la aurora si su actividad es baja. La luz de la luna hará más difícil o definitivamente imposible ver a la aurora.
Si quieres ver cómo se desarrolla la aurora, es mejor cazarlas alrededor del tiempo de la luna nueva. Sin embargo, si la aurora es brillosa, se podrá ver aún en luna llena. ¿Y las auroras tienen algún tipo de movimiento? Cuando se almacena mucha energía proveniente del Sol dentro de la magnetosfera de la Tierra, y cuando se libera este tipo de energía, puede causar una exhibición explosiva de la aurora. A estos eventos les llamamos subtormentas. Una subtormenta comienza con una expansión lenta del óvalo de la aurora, seguido por una iluminación de un pequeño punto llamado ruptura auroral. Este punto usualmente es un lugar cerca del óvalo de la aurora que está opuesto al lado del Sol, que es el lugar donde es medianoche. Esta iluminación crece rápidamente hasta que todo el óvalo esté afectado. Si estás en el lugar correcto cuando esta ruptura aparezca, verás que la aurora se ilumina rápidamente en cuestión de milisegundos. Esta aurora se verá en forma de cortinas moviéndose. Si estás bajo el óvalo oeste de esta ruptura, verás a la aurora moviéndose hacia ti desde el este. Este fenómeno cubrirá todo el cielo en cuestión de segundos. Este tipo de aurora tiene, la mayoría del tiempo, muchos espirales de cortinas, con muchas más pequeñas cortinas dentro de las mismas. Cuando el espectáculo se termina, el cielo puede estar lleno de parches difusos de la aurora que se prenden y apagan. La subtormenta normalmente dura entre 30 y 90 minutos. Durante los periodos de actividad solar, podemos tener varias subtormentas durante la noche. En promedio, hay 1500 subtormentas por año. Es común tener muchos días entre subtormentas. ¿Hay auroras en otros planetas? Todos los planetas del sistema solar tienen aurora de algún tipo. Si el planeta tiene una atmósfera y es bombardeada por partículas de energía, tendrá una aurora. Algunos planetas que tienen aurora son Marte, Júpiter, Saturno y se cree que en Urano y Neptuno. Las auroras en Júpiter y Saturno producen emisiones de forma ultravioleta e infrarroja que no son visibles al ojo humano, pero cámaras especiales pueden capturarlas. Hay auroras visibles también, pero no se ven como las vemos en la Tierra, debido a los componentes químicos en la atmósfera de esos planetas. La aurora de Marte es completamente diferente a la de otros planetas, pues el planeta rojo no tiene un campo magnético. Como las auroras son dependientes de un campo magnético, la aurora de Marte no aparece como anillos, sino ocurre solo en ciertas áreas del planeta rojo donde hay rocas magnéticas en la superficie. Entonces la aurora es un poco más localizada. ¿Las auroras boreales se pueden predecir? Los científicos pueden predecir cuándo y en dónde habrá aurora, pero sin tanta confianza. Como he mencionado, la fuente de energía de las auroras proveniente del viento solar. Cuando el viento solar está calmado, tiende a haber poca aurora. Cuando el viento solar es fuerte y perturbado, hay más probabilidades de tener una aurora intensa. El Sol rota sobre su propio eje cada 27 días, lo cual nos indica que si alguna región del Sol que ha producido perturbaciones, de donde haya sido más energía a través de una mancha solar, podría causar aurora otra vez después de 27 días. Sin embargo, las manchas solares de ciertas regiones del Sol a veces desaparecen y, quizás nuevas manchas aparecerán, por lo que no es un método de predicción de confianza. El viento solar toma 40 horas o entre 2 y 3 días en llegar hasta la Tierra desde el Sol. Observando el Sol y prediciendo las perturbaciones del viento solar, así como las llamaradas y las erupciones de la masa coronal,
nos puede dar una idea entre 2 y 3 días de su predicción. Pero ¿qué tan acertada es esta predicción? Eso depende de qué tan bien se entiende la interacción del viento solar con la magnetosfera y de cómo está funcionando esta misma. Estas predicciones son para la aurora en general. Es difícil hacer una predicción para una locación en específico. En algunos sitios web se usa el índice de Cape como predicción, aunque realmente lo que muestra es la latitud en donde se encontrará el óvalo de la aurora. Por ejemplo, el índice de Cape puede ser de 2 y a lo mejor se ven muy buenas auroras, y quizás no se verá nada cuando el índice de Cape sea entre 4 o 5. Todo dependerá de en dónde estés localizado. La aurora es dañina. Bueno, la aurora tiene un efecto en el ambiente, pero es limitada a la alta altitud de la atmósfera. Hay una especulación a lo largo plazo de los cambios en el clima del espacio. Esto quiere decir que quizás haya alguna influencia en las variaciones a lo largo plazo del clima de la Tierra, y es algo que los científicos siguen aún investigando. Otro fenómeno asociado con la aurora son las perturbaciones en el campo magnético de la Tierra. Sus partículas pueden afectar negativamente a infraestructura y a la tecnología. Las partículas producen una corriente eléctrica que llega hasta el suelo. En circunstancias extremas, puede afectar a líneas eléctricas de poder, tuberías de gas y de aceite, redes de computadoras y sistemas iCloud. Puede haber también un riesgo en aeronaves viajando a altitudes muy altas. Sin embargo, pocas aeronaves viajan lo suficientemente alto y además no están por mucho tiempo a esa altitud como para ser afectados. Algunos datos curiosos sobre las auroras. Hay récords de las auroras en la literatura antigua y posiblemente en pinturas de cuevas. El récord más antiguo es de hace 4600 años. Ha habido menciones en la Biblia. Las primeras apariciones de la aurora en textos nórdicos fueron en el Konungsfjord, en el 1250 aproximadamente. Los vikingos a lo mejor las utilizaron para encontrar sus caminos, así como ahora utilizamos las estrellas y las constelaciones. No hay menciones, curiosamente, de las auroras en las sagas islandesas. En el año 1958 y 1962 se hizo un experimento ruso-francés llamado ARAX y también otro proyecto llamado ECHO de la Universidad de Minnesota. Ellos crearon una aurora artificial en Hawái, Samoa y fuera de las Islas Azores. Lo que hicieron fue disparar cañones de electrones en cohetes de gran altitud. Ahora, esas pruebas están prohibidas por acuerdo internacional, pero en esas 2 ocasiones la aurora fue inclusive vista en México. Otro dato curioso es que la aurora en el Polo Norte y en el Polo Sur son un reflejo de ellas mismas, pero el único tiempo en donde esto puede ser verificado es durante el otoño y primavera, que es cuando no hay 100% luz o oscuridad en ninguno de los 2 hemisferios. Durante eventos muy grandes de la aurora, esta se puede ver vista a través de los Estados Unidos de Norteamérica y también de Europa continental. Uno de los pocos lugares en la Tierra donde la aurora puede ser vista durante el día es en el Svalbard, Spitsbergen, que es un archipiélago noruego localizado a 78 grados norte. También es posible que vea la aurora desde el anochecer hasta el amanecer durante toda la noche. Durante un periodo de 10 semanas alrededor del solsticio de invierno, es lo suficientemente oscuro durante el día para ver la aurora,
y la latitud es justa, que la aurora está usualmente por encima de la cabeza. Excelente recomendación para ver la aurora. Más partículas solares significan un anillo más largo de la aurora, el cual puede ser visto a latitudes más bajas. El 15 de julio del 2000 es cuando el Sol estaba en su máximo. Cada ciclo solar sucede entre cada 11 y 15 años, por lo cual quiere decir que en años futuros al 2020 hay mayor probabilidad de ver auroras boreales en la Tierra. Las auroras son más activas e intensas alrededor del máximo solar y en los 3 o 4 años después de este tiempo. Durante este periodo, las auroras son más visibles más al sur que lo usual, debido al incremento de las partículas eléctricas cargadas que llegan a la Tierra. Las auroras en los polos no dependen de los puntos solares o manchas en el Sol, aunque es cierto que estas manchas solares afectan las auroras, pero no aplica a las locaciones bajo los óvalos de la aurora. Se cree que cuando la temperatura es baja, es probable ver las auroras, aunque no es el caso. Lo que sucede es que cuando no hay nubes, la temperatura tiende a bajar. Y bueno, lo que hemos logrado saber de las auroras a través del tiempo. Un poco de datos más específicos e históricos. En 1716, Edmond Halley conecta las luces del norte con el campo magnético de la Tierra, pero cree que provienen de la Tierra. En 1731, el francés de Marian conecta las luces del norte con el Sol. En 1741, Anders Celsius y Olof Hörter notan que las tormentas de aurora vienen con grandes perturbaciones en el campo magnético de la Tierra. En 1773, James Cook describe las luces del sur. 1859, los astrónomos presencian una llamarada solar seguida de una gran perturbación en el campo magnético y apariciones de la aurora. En 1896, Christian Birkeland teoriza que las auroras se originan a través de partículas cargadas del Sol. En 1927, John McLennan explica el color verde de las auroras. Al día de hoy, hay muchas cosas que desconocemos de las auroras. Y por último, algunas de las supersticiones relacionadas con las auroras. Los inuits decían que las auroras son espíritus de los muertos jugando al fútbol con cabezas de morsas. En Siberia se dice que los niños nacidos bajo la aurora boreal vivieron un largo y vida próspera. Los indios de la América del Norte dicen que son los oponentes muertos que buscan venganza. En Suecia y Canadá, la gente cree que el invierno activo de las auroras fue seguido por una buena cosecha. En la mitología nórdica, son las luces reflejadas por escudos de los valquirias volando por el cielo para su lugar de descanso llamado Valhalla. En Noruega son luces de arenque. En Finlandia se dice que es un zorro soplando nieve por el cielo usando su cola. Los Amis dicen que son el alma de los muertos. Se supone que la gente debe comportarse cuando aparecen las auroras. Y bueno, en Islandia, lo mito o la superstición que se tiene es que si una mujer embarazada mira auroras boreales o estrellas titilantes, su hijo será visco. Se dice también que las auroras boreales disminuyen el dolor durante el trabajo de parto. Esta es solamente alguna información sobre las auroras boreales, deseando el mejor de tu éxito cazándolas. Así que ve el siguiente tutorial para aprender a leer la predicción de las auroras y escoger el mejor lugar para verlas. Hasta pronto.